muchísimas gracias por la amable presentación, por la invitación, es un honor para mí. Y bueno, sí, vamos a intentar en esta presentación dar datos de futuro, pero principalmente de presente, de lo que se está haciendo. Y quiero terminar con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, en las próximas 3 semanas saldrán 2 de los artículos referentes a lo que estamos trabajando ahora, porque obviamente también todo el tema del COVID ha sido primordial en España, como ustedes saben, hemos tenido grandes problemas, pero incluso todo lo que es referente a la inteligencia artificial también estamos trabajando también con el tema del COVID. Bueno, sí. Bueno, no tengo conflictos de intereses para esta presentación y bueno, agradecer otra vez a la universidad por esa amable invitación. Y bueno, voy a hablar de tecnología, pero la tecnología sin las personas no es nada. Este es nuestro grupo multidisciplinar de sepsis. Ahora esta otra foto que es nuestro grupo de investigación sanitaria a través de la Fundación Sanitaria, en que incorporamos otras 8 personas en medicina translacional, son bioquímicos, físicos, que estamos trabajando en nanotecnología y en otros aspectos. Ahora hemos publicado varias cosas en relación a esta aplicación de nuevas tecnologías con nanopartículas, biosensores en el COVID. Y bueno, es un grupo, como digo, clínico y translacional que es fundamental. Bueno, ya nos decía Albert Einstein que si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo, y quizás la sepsis pues sido un error en determinados aspectos, que cómo hacemos esa atención, ese management of sepsis, ¿no? Y esto un poco es, solo para comentar lo que es la tecnología convergente, en que pues, son 4 puntos, están los 4 totalmente interrelacionados, que es la nano, que es a través de las partículas, la bio, que es a través de las células, la cognitiva, que es la neuronal, y finalmente la información que vamos a hablar, que son los bytes, ¿no? Esto es el concepto tecnológico aplicado a la medicina que ya estamos trabajando, y vamos a trabajar y vamos a hacer esa convergencia, como digo, en poco tiempo. O sea, esto ya está siendo aplicado en el día a día. Y esa es nuestra agenda, siempre empezando con problemas. Después vamos a usar una mini definiciones. Yo creo que la mayor parte vamos a hablar de las experiencias clínicas con Big Data, con inteligencia artificial y Machine Learning. Y finalmente quiero terminar con nuestra experiencia de trabajo, que espero que sea interesante. Bueno, la innovación en sepsis tiene esos aspectos: la educación, trabajar por procesos, utilizar la tecnología y finalmente ese manejo, ese trabajo con los datos. Esa interacción entre esos 4 factores es crucial a la hora de aplicar la tecnología para mejorar la atención de los pacientes sepsis. Y es un proceso, sepsis es un proceso heterogéneo, de un grupo de pacientes heterogéneo, por lo tanto aquí el manejo de datos y la utilización de tecnología en todos los aspectos, no solo la información de datos, pero también, como sabéis, el diagnóstico microbiológico, el diagnóstico terapéutico, la monitorización, todo esto es clave para ello. Y aquí voy hace unos meses antes de la pandemia, en Estados Unidos presenté una presentación referente pues, a un proceso clínico de detección y diagnóstico de la sepsis, y que nosotros podemos resumir en 3 aspectos: el humano, que es lo que nosotros hacemos día a día, utilizando sistemas automatizados con reglas fijas, enseñaremos algunos, y después utilizar inteligencia artificial y Machine Learning, ¿no? Es un poco, y terminaremos comentando a vosotros el porcentaje de acierto de cada uno. ¿Por qué? Nosotros, cuando vemos un paciente en cualquier aspecto, vamos a dar un ejemplo: el diagnóstico de sepsis, la detección de sepsis,
nosotros usamos un algoritmo, nuestro cerebro está haciendo algoritmos todo el momento. Cuando calculamos qué tratamiento debemos dar a un paciente con infarto o ver los factores de riesgo del paciente, nosotros estamos haciendo algoritmos, ¿no? Y para el diagnóstico es lo mismo. Nosotros nos basamos en la historia clínica que ese paciente tiene, sus antecedentes, por ejemplo, hacemos la exploración física y a partir de aquí cogemos toda esa información que hemos tenido, pues la calidad de vida, la historia que el paciente nos ha comentado, que estaba pasando, que empezó con fiebre, dolor de cabeza, etc. Utilizamos la experiencia que es nuestra memoria en relación a esto y después con el conocimiento que también está en nuestra memoria. Y con todo esto creamos un algoritmo de, mira, es una sepsis, no es una sepsis, es una insuficiencia cardíaca, es una sepsis y puede ser por neumococo, y con esto ese paciente tiene factores de riesgo de tener un potencialmente resistente, un multiresistente, etc. Ese algoritmo que nosotros hacemos automáticamente en nuestra cabeza es basado en estos datos que entran, datos que son elaborados a nivel cerebral nuestro, que cogemos nuestra experiencia. Por lo tanto, una persona que tiene 20 años viendo pacientes en urgencias tiene más experiencia que un recién terminado, un residente en el primer día de guardia. Y, por supuesto, si esa persona ha estudiado durante todos los años y ha aprendido, tiene más capacidad, ¿no? Por lo tanto, realmente hay diferencias a la hora de si es un médico de pregrado, un posgrado, un médico residente de primer año, de quinto, un adjunto de 20 años, ¿no? O sea, claro que existe esa diferenciación a la hora de plantear. Y ese es un estudio muy interesante que era preguntar a una serie de médicos, la mayoría de intensivistas, si esses 5 casos que havia tenían ou não uma sepsis. El caso era de control, o sea, tenía una sepsis clarísima cuando leíamos la encuesta, pero veis que incluso algún porcentaje decían, bueno, que no tiene la infección cuando era un caso que tenía. Y veis que es casi un 50% el caso A y B, ya el C y D ya es un poco más distinto, que no es una sepsis, pero como podéis ver, es casi como tirar una moneda al aire en relación a si tiene o no un diagnóstico de sepsis. Y después tiene los sistemas automatizados. Después voy a enseñar lo que nosotros usamos y creamos en el hospital, y ese es otro que desde la Cuarta Sepsis de España también hemos creado, que está en fase piloto en hospitales, que es un algoritmo en pacientes de urgencias, un algoritmo de detección de sepsis. Hemos presentado estos datos hace relativamente poco en el Congreso Europeo, hace unos 6 meses, y pues bueno, los resultados eran buenos, pero bueno, ahora discutiremos un poco más sobre esto. Y esto es un artículo con revisión de varios casos, no ha cambiado mucho a pesar de esas revisiones hasta el 2014, porque el gran problema de utilizar sistemas automatizados, utilizando información que es drenada, que es absorbida desde la historia clínica electrónica y generar un aviso diciendo si tiene o no una sepsis, tiene un gran problema, tiene un poder predictivo muy pobre. Isso que pasa, de cada 100 avisos eu tenho 25% que é positivo, 75 não são, ¿no? Que é a média de acierto, 25, perdão, o valor preditivo 25, 30%, 35%. Então, isto, se um médico recebe de urgências com toda a pressão, recebe essa informação contínua, mira, de cada 100 casos, 7 ou 8 não são e somente 2 são, este programa não vai funcionar, vai causar uma fatigabilidade e o médico vai ter tanta dúvida se tem ou não, que não vai utilizar, não? Ou vai utilizar com pouca crença esse tipo de programas. Então, essa é a limitação importante de ter os sistemas que chamamos automatizados fijos, com modelos fijos. Teniendo, por ejemplo, si tiene 5 variables positivas, es una sepsis. Si tiene 4, también es. Y si tiene 3, no es, ¿no? Es un poco más o menos. Y después tiene lo que es sepsis. Pues ustedes saben las definiciones del sepsis 3, que disminuyen de forma muy
clara el número de variables, que era el anterior de sepsis 2, que tenía más de 60 variables que podían estar asociadas a sepsis, a SOFA, a los criterios de SOFA, que son 8 variables, son 6 categorías, pero son 8 variables. O el Quick SOFA, que son 3 variables, ¿no? Y el shock séptico, sino 2 variables asociadas a ella, ¿no? Por lo tanto, con 8, 9 variables, tenemos que definir la sepsis. Y esto realmente, diagnosticar esto, como vais a ver, no estamos de acuerdo y es imposible, más bien. ¿Por qué? Porque en este diapositiva ustedes pueden ver, desde lo que tenemos la estimulación, el trigger, hay una serie de sensores, efectores celulares que nosotros tenemos, órganos, que van a generar cantidad de mediadores, biomarcadores, disfunciones orgánicas, y todo esto son mucho más de 6 o 7 variables. Fíjense, solo el número, se calcula que hay unos 200 biomarcadores mínimos asociados a infección y por ende a sepsis, ¿no? Y los órganos, pues un hilo paralítico era considerado antes una disfunción orgánica y ahora no. O la coagulopatía era antes asociada a una disfunción orgánica y ahora es solo la trombopenia. Y nosotros que estamos viendo pacientes sépticos en una unidad séptica, sabemos que una de las disfunciones orgánicas más precoces es justamente la coagulopatía que hacen los pacientes. Por lo tanto, esta diapositiva representa el enorme número de variables asociadas a biomarcadores y asociadas a disfunción orgánica que tenemos en nuestros pacientes. Y esta es una diapositiva muy importante que lo que explica es la sepsis y los fenotipos. En ese artículo muy importante, Seymour, utilizando inteligencia artificial, encontraba 4 tipos de fenotipos asociados a la sepsis, siendo que el fenotipo alfa era o que tenía menos mortalidad, un 2%, y el delta de 32%. Por lo tanto, esa precisión, esa mayor individualización ayuda a comprender un poco también los tipos de pacientes que tenemos. Y aquí pueden ver pues, los 4 subtipos combinados en que pues, disfunción respiratoria, renal, neurológica, hepática, como se combinavam entre eles. E aqui los separamos. Como veis, temos 4 perfis muito distintos entre eles, como por exemplo o fenotipo alfa com mais afectação neurológica, inflamatória, e finalmente a delta com grande afectação pulmonar, hemodinâmica, cardiovascular, etc. Então, vamos à história da sepsis e que o COVID também ha pasado de una forma exagerada, ¿no? Podemos ver todos los tratamientos que se fueron puestos sin ninguna evidencia o una evidencia mínima y fueron cayendo, ¿no? Fueron cayendo todos los tratamientos y eso ha pasado en la sepsis desde los años 80. Empezamos un estudio y iba mal. ¿Y por qué iba mal? Pues, bueno, población, dosis, no sabíamos, ¿no? Porque a veces salía un dato, un estudio positivo en una población, hacemos en otra y salía negativo. Y una de las razones es, como siempre, quizás no estamos viendo bien las cosas. Un estudio nuestro tiene limitaciones. Por ejemplo, los estudios son heterogéneos, hacen comparación de medias, tenemos unos resultados y tenemos unas conclusiones. Y esto, y como puedes ver, en poblaciones distintas, ¿no? E o que é a diferença entre uma estatística tradicional e uma que utiliza conceitos de Big Data? Vamos à esquerda que eu corro de uma população, corro um subconjunto de dados e com os dados que já, por exemplo, diagnóstico generalizam a uma população que desconozco. Então, por exemplo, agora com o COVID passou isso, teníamos em China, vieron fatores de risco, la hipertensión, etc. Pero cuando vino a Europa hubo un factor de riesgo importantísimo que era la obesidad, que por lo tanto si cogemos solo la subpoblación de China, ese factor de riesgo tan importante no entraba, ¿no? Y vamos ao que hace Big Data. O que hace es coger la muestra total de pacientes, todos los pacientes, y si posible el máximo de variables posibles de esto, y voy a predecir a los casos desconocidos o nuevos.
O sea, yo tengo una mucho mayor capacidad de hacer una previsión correcta si tengo mucho más datos y, como por supuesto vamos a ver, analizamos esos datos de una forma, incluso utilizando procesos matemáticos más complejos do que nós utilizamos habitualmente en nuestros estudios clínicos, ¿no? Y para ver, por ejemplo, la importancia de los datos, es un estudio completamente real y de buena calidad, es saber la incidencia de sepsis por 1000 población, según la edad, como podéis ver, pero según el estado marital. Vemos que los pacientes single, o sea, los pacientes solteros, tienen, desde las fases etarias más tempranas, mucho más sepsis que, por ejemplo, los casados, ¿no? Alguna ventaja deberíamos tenerlo. O aquellos, por ejemplo, pacientes que se han separado, divorciados. O sea, ese es un dato que puede parecer un poco gracioso, pero después en el artículo se discutía, por ejemplo, los pacientes más añosos, separados o no casados, pues tienen mucho más, se asocian mucho más a ser fumadores, bebedores, menor cuidado, mal control de la hipertensión, por ejemplo. Entonces, todo eso aumenta el riesgo de tener sepsis. Y esto nunca consideramos en los estudios habituales, epidemiológicos o de sepsis. ¿Cómo hacemos la analítica algorítmica de esto que estamos explicando del Big Data, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipos: descriptiva, preditiva y prescriptiva. ¿Y qué es cada uno? La analítica descriptiva es la más frecuente en todos los estudios, es lo que pasa, es una descripción de lo que está pasando, ¿no? Entonces, este es un 84% de los estudios de Big Data hablan tienen ese aspecto y es fundamental. Pues hay un 13% de esos estudios que hacen una analítica predictiva, es decir, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué pacientes tienen sepsis? O ¿qué pacientes van a morir? Eso sería una predicción. Y después nosotros tenemos o que llamamos la analítica prescriptiva. ¿Y qué es esto? Es qué estrategia, qué toma de decisiones, qué tratamiento debo pautar, por ejemplo, a un paciente con sepsis, o qué pruebas diagnósticas debo hacer. Toma decisiones. Esto es muy poco. Los estudios, como vais a ver, poquísimos estudios hacen esta prescripción o toma de decisiones, ¿no? Es un 3% de los estudios. Y después también cuando veis los estudios, muchas veces se confunde uno. Dice, mira, aquí tenía una población de 200.000 enfermos, pero ahora habla que solo está analizando 60.000. Eso es porque generalmente los estudios, utilizando esas grandes bases de datos, lo que hacen es en 3 grupos. Uno, que es un grupo de test, que testa el modelo, el algoritmo. Otro de entrenamiento, que va en paralelo, que va entrenando. Y finalmente un tercer grupo de validación de este entrenamiento, de este test, ¿no? ¿Por qué hace así? Después hay las formas de randomizar estos grupos, pero se hace esto para que el sistema vaya aprendiendo con Machine Learning, que ahora hablaremos, y para ir testando, vendo si este algoritmo funciona y finalmente validando esse teste realizado de forma que pode ser paralela ou prévia. Por lo tanto, vais a ver muitas vezes estes 3 grupos e é para que não confundáis. Vamos rapidamente a definições. E o que é el Big Data? A definição é recopilar, armazenar grande quantidade de informação, gestionar, analisar, poder visualizar essa informação, racionalizar. Pode ser de 2 maneiras: retrospectivo, que é sempre tem que haver, qualquer estudo de Big Data necessita ter um retrospectivo, e depois em tempo real, que em medicina todavía não são mais, não é o mais frequente que se publica. E depois disso, muitas grandes conjuntos de dados de muitas fuentes, numa história clínica, como vais a ver, e que tenham características heterogêneas, ou seja, que nós podemos coger informação, por exemplo, vamos aqui, ¿no? Datos desde la historia clínica electrónica, desde datos obtenidos de aparatos que están midiendo la temperatura, la tensión arterial, la presión intracraneal, coger información de datos que como podemos ser datos estruturados, que son datos estruturados, son datos numéricos o cualitativos que digan sí, no, color, blanco, negro, mujer o hombre. Pero también tiene
otro análisis que es mucho más complejo, que son datos no estructurados, que llamamos lenguaje natural, ¿no? Precisamente lenguaje natural. ¿Qué es esto? Escoger un texto libre, por ejemplo, que escribe el médico o la enfermera en triaje, que escribe, diciendo, paciente con dolor abdominal y con fiebre. Podría ser transformar estos datos no estruturados, ese texto libre, en datos que se puedan analizar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es ciencia que trata de comprender la inteligencia a través del diseño de máquinas inteligentes y simulando las actividades intelectuales del hombre, que puede ser desde la manipulación, lo político, el razonamiento, la percepción, aprendizado, la creación, crear algo nuevo, ¿no? Y es muy importante que muchas veces asociamos solo a la robótica, pero no, tenemos los sistemas de expertos y esta inteligencia combina a ciencia y computación, la fisiología y la filosofía, por ejemplo, para juntar y para plantear que esas máquinas tengan capacidad de pensar, de tomar decisiones y que aprendan de forma solas, ¿no? Que esto es el machine learning. El machine learning lo que hace es hacer los algoritmos que vayan aprendiendo de ellos mismos y que no hay ningún humano que está influenciando o haciendo un programa para que tomen las decisiones. Tú realizas un programa, un algoritmo, y ese algoritmo, a partir de los datos, va haciendo ese aprendizado automatizado. Y lo que es el deep learning es el aprendizado profundo, va aprendiendo de forma cada vez más profunda en todos los datos que nosotros vamos obteniendo, de forma multidimensional. Y bueno, esto voy a pasar a ver. Y los campos de aplicación son todos de la medicina, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, machine learning, es en todos los campos del ser humano, desde la psicología, filosofía, el arte, pero pues la medicina son todas esas áreas, la genómica, ¿no? Que es clave, o sea, que todos los estudios de genómica ahora están utilizando inteligencia artificial, Big Data, por la enorme cantidad de información. Los ensayos clínicos están cambiando, se van a ser basados en la individualización con los datos, el análisis de Big Data, porque sabemos que son mucho más exactos que un ensayo clínico convencional de antes. Vamos a las experiencias clínicas. Ese es un artículo bastante interesante que, bueno, hace un resumen bastante actualizado de la aplicación de Machine Learning en sepsis. Como podemos ver, hay muchos estudios en detección de sepsis, en predicción de sepsis y finalmente de mortalidad de sepsis. Y como veis, hay muchas técnicas de Machine Learning, no hay una. El árbol de decisiones, utilización de redes neuronales artificiales, soportes gravitacionales, regresión logística, bayesiana, o sea, hay muchísimas técnicas de Machine Learning para ello, ¿no? Vamos a la detección. Entonces, por ejemplo, en esa revisión habían 34 estudios, de estos 15 hablaban de las técnicas para detección rápida de sepsis con muy buenos resultados. Otro es, ¿qué variables son las que yo debo manejar o que me pueden ayudar a manejar a los pacientes? Esto aquí, pues bueno, si utilizamos un criterio de sepsis 3, serían entre 8 y 10 máximo. Y aquí es un modelo de una manera de Machine Learning utilizando el Heidenauer, que es utilizando algunas variables que nosotros entramos y después que queríamos saber si tiene sepsis, y a partir de aquí hacen los algoritmos combinando de una forma a veces mucho más compleja de solo lo que estamos comentando, según peso, score, etc. Y nos da la información de posible sepsis o no. Entonces, volvemos aquí a sepsis 3, ¿no? ¿Por qué pongo aquí? Porque, bueno, también utilizó inteligencia artificial, Big Data, para hacer estos criterios de sepsis con disfunción orgánica. Por lo tanto, estas definiciones son hechas basadas un poco también en ello, ¿no? Perdón. Y bueno, vamos al primer artículo, que es un artículo interesantísimo que salió en 2018 de ese grupo de Horn. Y fíjense el grupo que ha hecho el artículo: Harvard Medical School, MIT y Google. Y estos, cuando publicaron en PLOS ONE,
en 2017 y veo que habían mandado el artículo, había estado 1 año y pico el artículo siendo revisado, ¿no? Entonces yo he escrito al doctor Hart preguntando por qué había tardado tanto y él lo que me responde es que en la revista, en la editorial, en los revisores de Plus One no existía nadie que entendiera un poco el tema de la utilización del Big Data y de los mecanismos matemáticos que ellos habían utilizado. Entonces, había sido el motivo del retraso. Y aquí lo que quieren ver es un trigger utilizando, viendo si los pacientes pueden tener una sepsis desde urgencias. Y es interesante que usan datos, no hay ningún dato analítico, son datos clínicos o, veis aquí, texto libre hecho por el médico o texto libre escrito por la enfermera y ellos lo que encuentran, dividen el grupo, aquí no voy a, pero solo con signos vitales y otro que combinaban texto libre en diferentes grados y vemos la área bajo la curva y aquí tenemos entrenamiento y test, acordaros, y vemos los datos son muy parecidos entre los dos, en que los signos vitales tenían una detección de 0,67, pero cuando incluía texto libre, mejoraba hasta más de 0,80, ¿no? Eso que da la curva, creo que quedáis con ese dato, utilización de signos vitales 0,62, la área bajo la curva, y utilización de texto libre por encima de 0,85. Y son resultados muy interesantes. Después viene ese artículo, que es un artículo de 2017, muy pequeño, porque son hecho en un hospital de pocas camas, pero que quería analizar era si la detección, la predicción de sepsis podía reducir mortalidad, estancia y readmisiones. Y ellos hacen van aumentando, implementando de forma progresiva los datos a todo hospital, pre y post implementación. Y lo que encuentro, analizo MLA, es Machine Learning utilizando el criterio de sepsis 3, el Machine Learning, el segundo, es utilizando sepsis 2, sepsis severa, SIRS, MILS, el Quick SOFA y SOFA. Fíjense que el área bajo la curva de detección de sepsis del Quick SOFA es de 0,55, mucho mejor en el SIRS, la detección, predicción de sepsis. Pero cuando vamos a Machine Learning sube a más de 0,90, pero siendo también mejor en sepsis severa. Y la razón, porque la sepsis severa incluye mucho más variables que la sepsis 2 que la sepsis 3. Pero claro, después la especificidad mejora en la sepsis 3, pero como podemos ver, utilizando determinadas escalas en la predicción cambia muchísimo en relación a ello. Esto es solo para enfatizar que la área bajo la curva es mejor en relación y con una sensibilidad mejor con hay un segundo artículo también que usa, en ese caso, solo 6 variables clínicas, solo 6, para identificarlo. Y lo que encuentro, que hay una disminución de la estancia hospitalaria en UCI de forma significativa, antes y después, y también de la mortalidad, ¿no? Es uno de los primeros estudios que dicen, utilizando criterios de previsión con Machine Learning, más y mejor que los clínicos tenían una disminución de la mortalidad. Y aquí volvemos otra vez de ese mismo estudio, fíjense que utilizando Machine Learning tiene una área bajo la curva de 0,95, una sensibilidad especial de 0,90 y cuando comparamos con todos los otros, SIS, MILS, SOFA, que es la definición de sepsis 3 o Quick SOFA, que es un pésimo detector, predictor de sepsis, ¿no? Vemos las enormes diferencias. Y después también, fíjense, también para predecir incluso la resistencia de los patógenos con los gram negativos utilizando las secuencias genómicas solo para decir que también los podemos utilizar para predecir la posible resistencia de ellos, ¿no? Y podemos tenerlo para predecir la mortalidad de la sepsis. Pues fíjense, ese es un artículo que es predicción de mortalidad general en un hospital, una área bajo la curva de 0,87, pero también tienen sepsis como en ese artículo de Nemate, en que veis aquí otra vez el training test, que tiene una área bajo la curva de 0,85, ¿no? Para la detección
de predicción de mayor mortalidad utilizando criterios de Big Data. Pero lo más interesante es que esa predicción era más precoz que si fueran hechos por los clínicos. Es un estudio retrospectivo, todos los estudios, salvo uno, eran estudios retrospectivos y que podía anticipar hasta 12 horas el reconocimiento clínico de esos enfermos con el impacto que tiene sobre la mortalidad. Después ya tenemos otros artículos como ese en que hay utilización de Machine Learning para ayudar al diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, de recomendar tratamiento antibiótico como en ese estudio. O este, que es un estudio que fue bastante comentado y con gran impacto, que era la recomendación, comparar las recomendaciones dadas por Machine Learning, inteligencia artificial versus los clínicos, un estudio retrospectivo, en dos cosas, en uso de vasopresores y uso de fluidos. Y como podéis ver al lado derecho, tanto el uso de vasopresores era mejor, más precoz, y el uso de volumen de fluidos era mucho más óptimo si utilizáramos las recomendaciones de la inteligencia artificial comparada con la de los clínicos, ¿no? Por lo tanto, en ese artículo decía, mira, pues tener el manejo de la sepsis con Machine Learning puede mejorar, y los artículos van diciendo que sí, pero hay que hacer una cosa, hay que trabajar con otros elementos que no son los clínicos, ¿no? Y bueno, esto es fundamental. Y ahora hablaremos. Pero entonces, paradigmas del uso del Machine Learning, Big Data en manejo de las sepsis. Ventajas, tiene una mejor sensibilidad, mejor especificidad que el humano y que las pruebas, los otros grupos de detección, ve toda la información, incluso parece que nos da una información que puede disminuir la mortalidad y es hacer una medicina personalizada, con mucha información, con muchas variables. En contrapartida, ¿qué problemas hay? La mayoría de estudios son retrospectivos, la seguridad es importante, por supuesto, que trabaja en real time, a minoría de los estudios, por lo tanto esto tenemos que aplicar al día a día. Y otro es cómo aprende el sistema. Si el sistema aprende mal, por ejemplo, tengo un estudio en que dice que si pacientes, un perfil de pacientes, 98% morirán de aquellos pacientes que ingresan en la UCI, ¿no? Entonces, mira, pues entonces ese perfil no ingresaría. Pero bueno, tenemos que ver si nosotros hemos hecho un tratamiento correcto. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto y si yo hice fibrinolisis o hice un cateterismo precoz. Entonces, claro, si no hice ese tratamiento diagnóstico correcto, y él aprenderá mal, y pues mira, pues entonces no lo hago. Por lo tanto, eso es clave, cómo aprende el sistema. Y ahí el ser humano es fundamental. Vamos a nuestra experiencia clínica, 10 minutos. Presento aquí lo que es nuestro proyecto, el proyecto Bicepro. Y nosotros, ya hace varios años publicamos lo que nosotros ya trabajamos, un protocolo informático en el hospital, en que teníamos un sistema, nosotros tenemos un sistema de activación de los médicos que activan pacientes sépticos, que nos avisan telefónicamente, microbiología nos avisa, los cultivos, hemocultivos, cultivos estériles importantes, pero nosotros creamos también dentro de nuestra unidad de sepsis un sistema de detección de constantes, que es un sistema automatizado que coge información de la historia clínica electrónica y nos avisa. Mas aqui, alerta de possível sepsis. E utilizamos 15 variáveis com um score. Se cada variável, como podeis ver, tem uma pontuação, não é só a febre sim ou não, mas segundo o grau de febre tem um ponto mais. E se tem mais de 6 pontos, nos avisa. E como podeis ver aqui detrás, nós outros, os clínicos da unidade de sepsis, revisamos se esse paciente pode ter sepsis ou não. Vemos aqui que quanto mais score, menos falsos positivos. Fíjense, no grupo 1, 60% são falsos negativos, são falsos positivos, por lo tanto, aquilo que dizíamos de la fatigabilidade. Tanto é assim que nós não hemos podido deixar em aberto isto para todos os médicos. O que tivemos que fazer é que analisamos nós e se o paciente tem um risco, tem uma grande probabilidade, hablamos
probabilidad hablamos con su médico responsable. ¿Por qué? Porque si no habría eso. Y vemos aquí, la área bajo la curva, en 3.650 veces, era de 0,62. Por lo tanto, mal, ¿no? Quiero solo que queráis con esto 0,62 y 3.650 pacientes, porque eso cambiará un poquito ahora cuando hablemos. Entonces, nosotros, desde el año 2018, empezamos un trabajo con un grupo de ingeniería de la Universidad Autónoma de Madrid, de nuestro Instituto de Investigación, nuestro hospital. Tuvimos apoyo institucional público y privado por parte de MSD, pero, pues digo, es un proyecto público en que nosotros empezamos a trabajar en Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Sepsis, el proyecto BICEPRO, en que hicimos pues, un estudio retrospectivo y después prospectivo y real time, un tutorial inteligente, medicina personalizada, 4 hospitales públicos españoles, una ley de protección de datos. Tuvimos más de 6 meses trabajando en relación a esto. Es una iniciativa público-privada. Y nosotros, en esos años, hemos trabajado no solo médicos, pero matemáticos, físicos, lingüistas computacionales, filósofos, abogados, para poder desarrollar un programa extremadamente complejo, ¿no? Y bueno, entonces son 3 fases: una retrospectiva que está finalizada, que voy a presentar a ustedes, una predictiva, prospectiva que estamos haciendo, y una prescriptiva que empezaremos al final del año, que es la toma de decisión completa. Vamos un poquito más rápido. Nosotros, la metodología de trabajo, primero fue recibir los datos históricos, toda la información que vamos a pasar durante muchos años, normalizar esos datos, hacer algoritmos y evaluar esos resultados. Eso se creó una interfaz, que fue esta, ¿no? En que, pues, a base de datos con más de 20 millones de datos, ¿no? En que trabajamos la interfaz que el usuario veía y la sepsis dividido en posible, seguro, alta probabilidad de sepsis. Bueno, vamos a seguir en ello. Y bueno, la primera fase, la retrospectiva, nosotros queríamos minimizar los falsos positivos y mejorar los verdaderos positivos. Con eso solo incluíamos pacientes con sepsis o shock séptico. Y tenía una cosa muy importante: nosotros analizamos los datos de 2014 a 2018 por nuestra unidad, que está en funcionamiento desde el 2009, pero lo que era muy importante, todos los pacientes tenían una validación prospectiva, porque esa base de datos del protocolo de sepsis o del programa de posible sepsis eran validadas por nosotros siempre. O sea, el clínico indicaba, pero había un segundo grupo que era la unidad de sepsis que validaba. Nosotros trabajamos con unas P's menor de 0,01, ¿no? Y también con datos no estructurados con procesamiento de lenguaje natural. Hemos hecho los modelos y analizamos datos clínicos, de farmacia, de microbiología, analíticos y, como decíamos, datos no estructurados, de texto libre. Y ese texto libre eran los antecedentes personales, el tratamiento actual, la historia clínica, si el paciente decía si tenía fiebre y tal, y la exploración física. Por ejemplo, paciente con dolor torácico, con dolor, con signo de peritonismo, etc. Estos son los datos. Aquí, como podéis ver, bueno, el texto es datos analíticos y los antecedentes, el informe de ingreso son datos, como decía, no estructurales. ¿Y cuántos pacientes tuvimos? ¿No? Teníamos aquellos pacientes alertas de la detección, y fueron 28.000 pacientes, más aquellos que eran incluidos de forma directa por los clínicos, con sepsis 4.100 y pico, y 171.000 pacientes no tenían alertas y no tenían sepsis. O sea, teníamos 203.000 pacientes evaluados desde 2014 a 2018. Pero cuando veíamos de aquellos pacientes que tenían alerta de sepsis, eran 5.000 más, aumentábamos la muestra de tener sepsis grave o shock séptico a 9.000, y 194.000 pacientes no tenían criterios de sepsis grave o shock séptico. Y aquí también es interesante a ver
¿Cuántas variables nosotros encontramos asociadas a sepsis? De texto libre, de analítica, de micro, fueron 244, no las 8 que están en la definición de sepsis. O sea, 244. Ahora hay un otro artículo que han encontrado casi 500 variables, ¿no? Y cuando nosotros analizábamos el número de variables que teníamos analíticas, eran 75 versus 15 de nuestro sistema de alerta, que es muy parecido con el sepsis 3, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, había 60 variables más solo clínico-analíticas en este aspecto. Y bueno, aquí tenía algunas, la eosinopenia, la hipominemia. Este es como es la interacción de variables, es multidimensional. Y después interesante, arriba, como podéis ver, son uno es asociado y 0 no asociado. Y podemos ver que según el tipo de servicio, algunas variables sí están asociadas y otras no. Por ejemplo, la PCR, la PCT en cirugía, pero no en digestivo. La PCR en medicina interna, pero no en medicina interna infecciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que las variables cambian, ¿no? Según el tipo de población que teníamos, de forma grosera, que aquellos pacientes tenían esas variables se asociaban a sepsis o no según el grupo. Entonces nosotros fuimos creando muchos modelos y nos quedamos con 5 modelos de Machine Learning y lo mejor era todos aquellos que hacían Machine Learning y combinando con criterios Sepsis 2 y el QuickSOFA y el mejor que llamamos Bicebre, que era Machine Learning más Sepsis 2. ¿No? Tenemos uno que era utilizar Sepsis 2 y QuickSOFA y o que vemos? Vemos que todos aquellos con Machine Learning tenían área bajo la curva por encima de 0,94, fíjense, mejor era 0,95 con una sensibilidad por encima de 0,90 y una especificidad por encima de 0,80. Y los otros modelos que serían los modelos que nosotros, vamos a decir, automatizados sin utilizar inteligencia artificial eran menores, ¿no? Y aquí, pues, la curva ROC de utilizando modelos combinados, los 3 de Machine Learning, por encima de 0,90. Pero cuando analizamos y combinamos con otros estudios que están en puntos, vemos que los otros estudios también todos están por encima de 0,80, ¿no? Que esto, solo un estudio que tiene 0,70 y pico de área bajo la curva utilizando Machine Learning en la detección de sepsis. Lo que dice es que todos los modelos tienen por encima de 0,8, que ya es una muy buena marca para él. Pero cuando nosotros comparamos nuestros datos de alertas, acordaros nuestro modelo que teníamos, ya con 5 años, con miles de enfermos, y el Bicebre también era significativamente mejor, todos los valores utilizando Machine Learning. Y fíjense que pasamos de falsos positivos del 12% con alertas al 11%. Estoy terminando. Y como esto decimos, el 11%. Después, nosotros ya empezamos en nuestro hospital el análisis predictivo desde el final de 2018, nosotros tenemos la intención de terminar a mitad de este año, pero con el tema del COVID sería imposible, y también la extensión de los otros hospitales. Por tanto, esa fase predictiva prospectiva es la detección de sepsis, utilizando, como decimos, dando la información, utilizando diferentes criterios de identificación de sepsis y comparando entre ellos, y dando esa información al clínico directamente. Voy a pasar, perdón por el tiempo, y esa es la información que recibimos ahora mismo, si el paciente a través de los semáforos, rojo, alta probabilidad, naranja, elevadísima probabilidad, naranja, alta probabilidad, y amarilla, baja probabilidad de tener una sepsis. Entonces, nosotros recibimos esa información y estamos analizando. Los resultados del estudio predictivo en tiempo real son excelentes. Y ahora nosotros también pasaremos esa validación, como decimos, a otros 4 hospitales. Y finalmente el prescriptivo, que la intención era empezar ahora, tenemos 6 meses de retraso, es imposible empezarlo porque todo el tema del COVID también hemos tenido que generar inteligencia artificial para el COVID, y es el desarrollo de algoritmos personalizados para tomar decisiones.
Decirlo que en nuestro hospital, porque hemos hecho siempre lo piloto en relación a los otros 4 hospitales, ya estamos haciendo en relación al tratamiento antibiótico, fluidoterapia, vasopresores y soporte ventilatorio. ¿Y qué es ese algoritmo de decisiones? Es decir, cuando el paciente llega con la información que tengamos o que esté en planta, la predicción etiológica, es decir, una posible neumonía comunitaria, decir, con toda la información, la posibilidad microbiológica. Yo pasé un poco rápido, pero todos los pacientes tienen una información, cuando nosotros analizamos en el momento de la sospecha, tenemos antes toda la información microbiológica, si el paciente ha tenido ingreso, y analítica, por ejemplo, si este paciente tiene datos crónicos, o sea, él analiza todo eso, por eso puede dar una predicción microbiológica. Porque un paciente que ha tenido varias infecciones urinarias por BLEA, él va a decir que tenga una posibilidad alta de tener un BLEA. Después, decir qué analíticas, qué microbiología debemos hacer y el planteamiento de tratamiento, como digo, que habíamos comentado, y por supuesto, el pronóstico de ese enfermo, y es cogiendo todos los datos radiológicos, datos de la información de la cirugía, todos los datos de paciente. Y voy a pasar más rápido y voy a terminar porque creo que tenemos algún tiempo para discutir algún tema, perdona que me he extendido. Medicina basada en evidencia fundamental, hemos visto ahora con el tema del COVID, ¿no? Pero la medicina basada en valor es fundamental y la medicina basada en el individuo, que es la mayor evidencia que necesitamos, es clarísimo, ¿no? Por lo tanto, y solo para no destonar, Machine Learning en COVID. También, digo, estamos trabajando en ello, hay en diferentes aspectos en la prevención terapéutica, las vacunas se están diseñando también utilizando la información de Big Data y, bueno, los estudios que ya están siendo realizados en relación a esto, la Cytomics y la Multiomics en relación a ello, para valorar al paciente que puede ser crítico, que puede desarrollar crítico, o por ejemplo, que nosotros también estamos trabajando en la parte diagnóstica de la radiología, comparando diferentes pruebas radiológicas, utilizando la radiología para poder incluso predecir la evolución de esos pacientes, utilizando imágenes, estamos haciendo ese trabajo, que es un trabajo muy, muy interesante. Y quiero terminar aquí, la medicina de precisión personalizada por proceso transversal, la CEPS es un proceso transversal, multidisciplinar siempre. La investigación debe ser individualizada, o sea, el COVID nos ha enseñado, ¿no? Mira, la interleuquina 6, vamos a poner tocilizumab, una barbaridad, porque algunos pacientes sí, y a mayoría de los pacientes no. Cuando empezamos a medir la interleuquina 6 de nuestros pacientes, hemos visto que, por ejemplo, pacientes que tenían una neumonía asociada a la ventilación mecánica por pseudomonas tenían una interleuquina 6 de más de 5.000 y un COVID tenía entre 30 y 40. ¿Por qué? Porque hay mucho más inflamación por una pseudomonas o un estafilococo aureus. Por lo tanto, hay que individualizar esto. El COVID nos ha enseñado que, bueno, el fibrinógeno, el disminuir del LDH es alta en los pacientes, pero también son altas en los pacientes sépticos. Que era lo que decía, no pasando rápido, pero la LDH, el fibrinógeno, todas esas variables que ahora decían que se asociaban al COVID, están asociadas a la sepsis de toda la vida, ¿no? La optimización de recursos, la tecnología ahorra costes, eso es muy importante. Y el otro, nuestro objetivo mayor, descender mortalidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esto es un regalo del grupo con quien trabajamos, del Instituto de Ingeniería de Conocimiento, que utilizando un artista, esto es una creación de inteligencia artificial, ¿no? Con mi fotografía y una pequeña homenaje. Y quiero terminar con Mafalda diciendo, el futuro ya no es lo que era antes. Y, por supuesto, decir que nuestro grupo de investigación, nuestro hospital está abierto para todos, si queréis venir a conocernos, si queréis, bueno, ahora no es el momento, pero en los futuros meses, y bueno, abierto a líneas de trabajo, de investigación, que este es nuestro compromiso. Muchas gracias otra vez por la amable invitación.